a INTI por la invitación, por posibilitar hacerle a ustedes esta presentación. Gracias a todos por estar acá y a Sergio por toda la ayuda. Bueno, lo que voy a hablar un poquito en relación al uso de la simulación para ajuste de dimensión y por cuenta de las tensiones y deformaciones que son normales en todas las piezas fundidas, ¿sí? Bueno, haremos una pequeña introducción, hablaremos un poquito de las tensiones y les traigo un ejemplo. ¿Cuáles son los principales factores de la competitividad de la fundición? Porque más que nada todos los temas que tratamos hasta hoy en esa jornada buscan mejorar las condiciones de la fundición en términos de competitividad. Y con ese tema no es diferente, ¿sí? Entonces, la materia prima la buscamos para tener mejor rendimiento, para bajar costos. Tenemos recursos modernos de producción, proyectos y procesos robustos para siempre buscar la mejor condición de proceso y con eso evitar que los cambios naturales resulten en rechazo y un tiempo de desarrollo reducido, ¿sí? Entonces, por esos dos temas vamos por acá. ¿Cómo se hace la ruta de desarrollo clásica cuando se habla en términos de ajuste dimensional del modelo, ¿sí? Se parte de un modelo CAD, ¿sí? Se aplica una contracción cuando la pieza no es conocida, si en general se pone una contracción homogénea en todos los ejes, ¿sí? Se hace el modelo, se hace la fundición y se hace el control dimensional. Si no está ok, se hace pequeñas correcciones y ahí se sigue el ciclo hasta que tenga una pieza con las dimensiones de acuerdo con la necesidad. Bueno, ese ciclo, para quien trabaja con alta productividad, por ejemplo, piezas de hierro que son chicas, que se va a hacer muchas piezas, es una cuestión no tan importante, pero para quien hace, por ejemplo, piezas en pequeños lotes, piezas muy grandes, perder una pieza por un ajuste dimensional muchas veces es caro, ¿sí? Es muy costoso. Por eso la idea de usar la tecnología para evitar ese tipo de pérdida. Bueno, como introducción, un pequeño video mostrando el efecto de las tensiones de fundición. Eso es un trabajo que fue hecho por Magma para el desarrollo del módulo de tensiones y muestra, vamos a ver más adelante, el efecto de las tensiones en una pieza como esa. Fíjense que agora se está cerrando a peça solo en essa parte central, ¿sí? E quando se corta isso, a peça se rompe, ¿sí? Isso por el efecto de las tensiones, de la concentración de tensión proveniente del proceso de fundición. Ese es el mismo mecanismo que genera las contracciones y distorsiones que en verdad nosotros usamos para evaluar las características de la pieza y con eso ajustar el modelo antes de fundirla, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Un poco
Hablando un poco de las tensiones, aquí tenemos una carga térmica, y esa carga térmica genera una expansión volumétrica, es la coeficiente de dilatación multiplicado por la diferencia de temperatura. Bueno, si yo no tengo restricciones, ¿sí? Yo tengo deformación. Si tengo restricciones, empiezo a tener una carga crítica y con eso se desarrollan las tensiones, ¿ok? Entonces, lo que tenemos, en verdad, son en el molde restricciones por cuenta de la arena y por cuenta de la propia característica de la pieza. Aquí un ejemplo, una pieza muy sencilla, solo para entender esa evolución. Acá tenemos a pieza empezando la solidificación. La parte más delgada es la primera en enfriarse y con eso empieza a tener un campo de tensiones porque se contrae en la parte central de la pieza, que todavía no está tan fría, no se contrae a la misma taja. Entonces, esa parte más gruesa hace una restricción a la contracción que la parte más delgada está teniendo. Por eso, acá se desarrolla una tensión de compresión y acá una tensión de tracción. ¿Ok? Mientras la pieza se solidifica, ese campo se va cambiando un poquito la relación entre la compresión y la tensión hasta que a temperatura ambiente se tiene el revés. ¿Por qué? Porque acá la pieza se solidifica por último, se contrae en un momento en que esa zona ya está más sólida y con mayor resistencia. Por eso acá se cambia. Esa parte hace una resistencia a la contracción que la última sección va a tener mientras se contrae. Entonces, son esas características que hacen con que la pieza tenga diferentes grados de contracción en los distintos ejes. ¿Ok? Efectos de la geometría, solo para tener en cuenta, si no tengo restricción, por ejemplo, tenemos 2.4 de contracción con una restricción liviana 1,6 y una fuerte restricción 0,9. Un otro ejemplo, para una pieza de acero a carbono, 0,3 de carbono en arena verde, por ejemplo, tenemos sin restricción esa condición, una contracción de 2.4. Para a pieza con una restricción máxima, estamos acá con un coeficiente de contracción de 0,5. Y con una restricción liviana, por ejemplo, podemos estar por acá a 1.5. Entonces, esas diferencias es que nosotros tenemos que tener en cuenta para dimensionar el modelo, para tener una pieza dimensionalmente ajustada, ¿ok? Pero si uno no tiene simulación, la única manera de saber eso es fundiendo la pieza y ajustando el modelo en sucesivas pruebas hasta que tenga una pieza de buena calidad, ¿sí? Y la idea, en verdad, es hacer eso, pero de manera virtual, ¿ok? Entonces, empezamos con el modelo CAD, ¿sí? Se hace la simulación y se tiene, Magma calcula el campo a partir del campo de tensiones y deformaciones, se tiene un modelo de contracción de la pieza, ¿sí? Con sus dimensiones, se hace el control dimensional virtual y entonces virtualmente se hace esa corrección, ¿ok? A partir de eso, ¿ok? Se lleva al modelo ya la geometría corrigida y entonces se funde una pieza con una condición ya dimensionalmente ajustada,
¿ok? ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver con un ejemplo que les traigo ahí. ¿Está claro hasta ahora? ¿Está entendiendo mi portuñol? Ok. Bueno, el ejemplo que tengo es una pieza de minería, una placa. Perdón. Ese es el proyecto, un componente con 117 kilos, el peso total 160, ¿ok? La aleación es aquí, ASTM 216. Ahí. Acá tenemos un proyecto solo como para mostrarles la previsión de porosidad, o sea, a peça tiene con ese proyecto una sanidad interna, o sea, no estamos considerando que la peça tiene porosidad, entonces los efectos que vamos a tener son solo dimensionales, ¿ok? Y acá se ve la distribución de temperatura. Por cuenta de la característica del proyecto, tenemos una distribución radial y es esa distribución y la evolución de la temperatura mientras la presa se solidifica y se enfría que va a llevar a los campos de distorsiones que nosotros vamos a ver. Acá, en temperatura ambiente, se ve la distribución de tensiones de von Mises, o sea, ese resultado nos muestra cuáles son las secciones de la pieza que estão submetidas a um campo de tensões mais alto. Por consequência, por isso, temos um campo de distorções que esse sim que vamos usar para como dado de entrada para ajustar as dimensões, ok? Então, só para comentar, cada parte da peça como está dentro da arena mientras se solidifica, hace tiene una interrelación con el molde que lleva a las restricciones que comentamos anteriormente. Por eso, acá tenemos toda esa distribución de tensiones. Por ejemplo, la parte más abajo aquí entre las bridas tenemos una tensión de tracción. Lo que vemos en azul son las tensiones más bajas. Y si vemos la deformación, también se ve que las deformaciones más altas están cerca de los cambios de secciones, ¿ok? Eso entonces es cada brida de esa, cada parte de esa la pieza es como un punto fijo, ¿ok? Dentro del molde, que hace con que la pieza, al empezar su trabajo de contracción mientras se enfría, entonces tiene no solo las restricciones que se imponen a esas partes, como también los montantes que están en la parte de arriba, ¿sí? Entonces todo eso hace con que la pieza tenga niveles de contracción distintos para los distintos ejes. Bueno, para las evaluaciones dimensionales tenemos como que una metodología. Definimos puntos de referencia, que es como cuando se hace una medición de una pieza en una máquina de medir por coordenadas, ¿sí? Se definen puntos de referencia. Hacemos el mismo en el magma, porque al final, magma como mide, toma como referência a geometria original de CAD e compara com o que calculou em termos de deformação, sim? E a partir disso se pode ajustar as dimensões para ter a melhor condição do modelo. Se definem os pontos de medição e aí se escolhem a peça, os pontos que se quer controlar. Ok? Se define a geometria, se evaluam os resultados e se modifica a geometria de acordo com os ajustes necessários e hasta que se tenha a condição final.
esse então temos para essa peça os pontos de referência. Os pontos de referência, isso mais que nada é uma condição de trabalho de magma, ou seja, definimos os pontos como se a peça estaria apoiada, ¿sí? Para que não tenha grados de liberdade. Estes são os pontos de medição, ou seja, se escorrem os pontos como queira, de acordo com o plano da peça, e a partir de aí se hace a medição. Nesse caso, há distintas maneiras de medir, certo? A peça, nesse caso, por exemplo, estamos medindo planitud, mas vamos ver adelante outras medidas. E aqui temos 3 pontos de referência, que são o zero, e se vê que temos um desvio máximo de 8.4 no centro. ¿Okay? Então, a peça está como assim. Acá, então, como les comentei, o magma traz os resultados de diferença entre a geometria original, a geometria CAD, sem nenhuma contração, e o que o próprio magma calculou e resultou de deformações. Então, essas são para os 13 pontos que definimos como pontos para medição, sim. Temos acá os resultados. Perfeito? Então, mira que os resultados positivos são a geometria que está para fora da geometria original, e os negativos são os que estão para adentro da geometria original. Então, se eu mecanizo a peça no nível 0, por exemplo, acá tenho 6 milímetros de sobremetal e acá me faltaria 4. Perfeito? Então, o que é negativo está para dentro da superfície, o que é positivo está para fora. Ok? Bueno, então, essas medidas são as que tenho que ajustar no modelo para evitar que eu tenha esses desvios. Sim? O que hago então? Se eu parto de uma geometria que não tem contração, eu pego essa geometria que está deformada, exporto ela com na escala -1, ou seja, vai me dar uma geometria com a distorção ao revés, ok? E vuelvo a fazer a mesma simulação. Corro novamente com o magma, a mesma simulação, e tenho agora esse resultado, ok? Ou seja, então, a partir da geometria deformada, eu tenho um novo quadro de desvios, sim, que vou verificar se está ok, tranquilo, paro por aqui, e essa geometria ajustada serve de dado de entrada para ser o modelo. Bueno, se vejo que todavia não tenho uma condição adequada, vuelvo a hacer el mismo trabajo de simular novamente con esa geometría, a partir de esa geometría como dato de entrada, ¿sí? Y ahí tengo una vez más el rango de desvíos, de distorsiones acá, para ver se está dentro ou não del plano de dibujo da peça, ¿sí? Entonces, una vez que se alcanza la geometría final, entonces uso esa geometría, ese 3D, para la matricería hacer el modelo, y entonces tengo la posibilidad de fundir la pieza ya en una condición mucho más cerca de las dimensiones originales, o esperadas, mejor diciendo, do que se eu empezasse a ser desde o zero. Repito, se vocês trabalham com uma produção em série, por exemplo, com uma máquina de alta produtividade, fazer 1, 2 provas para ajustar o molde não é problema. Pero se tu vas
fundir uma peça com aleação especial que vai entregar ao cliente uma, duas peças, sim, perder 50% da produção para ajustar a ferramenta é caro. Então, esse pode ser uma ruta de ahorro de recurso y de ahorro de tiempo, porque hacer eso en el computador es mucho más rápido que producir y cambiar el modelo, producir y cambiar el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos un cuadro con la evolución de las medidas. En rojo son los desvíos más grandes y en negro los puntos que tendrían los desvíos más bajos. Esa es la condición final. Y acá la misma información en forma de una gráfica. Hasta ahora, ¿ok? Bueno. Entonces acá vemos una imagen con las tres geometrías sobrepuestas. A veces yo creo palabras nuevas aquí. Sobrepuestas para tener una idea más que nada visual de la evolución de la geometría, ¿sí? Perdón, fue muy rápido. Entonces aquí un detalle de esa brida y acá de la segunda, ¿ok? Bueno, consideraciones finales. Es posible prever la variación dimensional de piezas fundidas a través de la simulación. El factor de contracción se cambia de acuerdo con la geometría de la pieza y las restricciones que hace el molde. Y aquí también es importante llevar en consideración la característica del molde, porque si uno funde una pieza en arena en verde hace mucho menos restricción a la contracción de la pieza do que si está usando un molde con una resina autofragante. Entonces todo eso se debe considerar y en la simulación se considera. Peças que llevan nojos, por ejemplo, todo eso se considera porque todo eso influencia o cambia la contracción de la pieza y las características de enfriamiento. La variación dimensional puede ser incorporada al proyecto como dato de entrada, como vimos ahora, ¿sí? Y el resultado final se envía directamente a la matricería que va a hacer el modelo para que se pueda arrancar con una condición ya optimizada en términos no solo de porosidad, de ajuste llenado y todo eso, mas también para las condiciones dimensionales. Entonces, con eso se permite ahorrar, por ejemplo, sobre metal para el mecanizado, que es un tema a veces importante. Si hay que aumentar el espesor de la pieza para garantizar que haya sobre metal para el mecanizado, entonces si se puede hacer ese ajuste en el modelo, se puede evitar mecanizado en exceso. Se evita hacer llenado con soldadura, por ejemplo, para las zonas donde se faltó material, ¿sí? En acero, claro, en hierro no se puede. Se reduce mucho el tiempo entre el proyecto y la producción de una pieza buena y, más que nada, se ahorra recursos para evitar rechazos con temas dimensionales. Perfecto. Bueno, era eso. Les agradezco y bueno. Bueno, muchísimas gracias, Enrique.